El mensaje de esta oportunidad, queridos amigos, hermanos, las dos acciones imprescindibles. ¿Cuáles son las dos acciones imprescindibles que dependen de nosotros y sin las cuales jamás vamos a llegar a puerto en cualquier proyecto que emprendamos? Ya sea un proyecto personal, ya sea un proyecto espiritual, puede ser filantropía, lo que sea, una meta de estudios. Tome usted en su experiencia personal el ejemplo que desee, pero siempre para llegar a puerto, o por lo menos tengamos una posibilidad de tener éxito, van a haber dos acciones imprescindibles. ¿Cuáles son estas? Primero, iniciar. Imprescindible. Como una vez escuché cuando niño, muy pequeño, jamás, pero jamás vamos a terminar o concluir lo que no empezamos. A veces uno se enfrenta a proyectos o desafíos grandes y piensa, oh, pero esto no lo voy a terminar nunca, o esto es demasiado a largo plazo, va a demandar demasiado tiempo, demasiado esfuerzo. Y a veces evaluamos válidamente si le damos curso o no a ese proyecto. Pero si no lo empezamos, tenemos la seguridad de que no lo vamos a terminar, cualquiera sea. El primer paso es iniciar ese proyecto, iniciar, ¿no es cierto?, esa cosa a la que queremos llegar a puerto, a buen término, en lo que queremos tener éxito. Y la segunda es continuar hasta el fin. No solamente continuar, ahí no nos engañemos. Es continuar hasta el fin. El fin, en este caso entendiéndose como el tiempo que sea necesario. Si yo ingreso a estudiar una carrera que demora 4 años y soy un excelente estudiante, pero solamente estoy dispuesto a dar 3, fracaso. Tienen que ser 4. Y en la teoría, ¿no es cierto?, de que no vamos a repetir ningún ramo y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que evaluar. Así con cualquier otra cosa en la que nos proyectamos, la empresa, las personas que inician su emprendimiento, ¿no es cierto? O puede ser un plan familiar, lo que sea. Tiene que haber primero una acción concreta de iniciar. Las intenciones son muy buenas las intenciones de comenzar a hacer algo bueno. Pero con la simple intención no llegamos a ninguna parte, hermanos. Lo primero, tenemos que empezar a tomar acciones cuando queremos concretar algo, cuando queremos tener éxito en algo. Lo primero es empezar. Jamás vamos a terminar lo que no iniciamos. Y segundo, necesitamos continuar con eso hasta el fin. Fin, en este sentido, todo el tiempo que sea necesario. Los 3 o 4 años que dure la carrera, los 3 o 4 años que demore ese proyecto laboral o ese emprendimiento o familiar, etcétera. Bien, el motivo más habitual por el que el ser humano demuestra su necedad, insensatez en la escritura, ¿sabe cuál es? Uno de los más habituales es su inconstancia. Somos expertos para empezar cosas y expertos en tener la intención de empezar cosas. Pero ¿saben lo que fallamos y por qué la mayoría de las veces no tenemos éxito en nuestra vida en cosas pequeñas quizá o medianamente importantes? Porque no continuamos hasta el fin. Porque decae el ánimo, el entusiasmo inicial se diluye, las expectativas no se cumplen tan rápido como queríamos, etcétera. Y al fin de cuentas, por no tener esa constancia necesaria de continuidad, no logramos el éxito. No logramos el éxito. Y siempre, como podemos pensar, el éxito está a la vuelta de la esquina. Muchas personas renuncian en el último minuto y se pierden todo el tiempo de la siembra. Todo el tiempo de la siembra que
Bueno, dependiendo de lo que se siembra, son meses, son muchos días que hay que estar ahí para llegar a la cosecha. Y si el agricultor o el que siembra un mes antes o 2 o 3 semanas antes de la cosecha dice me aburrí, no sirvió de nada todo el tiempo invertido, ¿no es cierto? Vamos a ver unos ejemplos en la escritura acerca de esto. Vamos a ir, hermanos, para el que quiere ir leyendo con su Biblia, esto está en Lucas capítulo 18. También puede anotarlo o memorizarlo para luego leerlo en mayor profundidad en su casa o lugar tranquilo. Lucas capítulo 18. 18. Versículo 25. No, anoté mal. Es el 14. Vamos a devolvernos al 14. Aquí sí. 14:25. Una de las cualidades innatas del Señor Jesús es su franqueza. Una de las cualidades que nadie puede menospreciar es la transparencia del Señor Jesús, su honestidad. Cuando Él nos llama a ser un discípulo de Él, cuando Él nos invita a seguirle, su honestidad, su franqueza. Fíjese lo que nos va a decir el Señor aquí. Vamos a leer desde el versículo 25 al 27. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese la franqueza del Señor. Muy difícil esto en un político. ¿Se imagina? Se quedaría sin ningún voto. O trabajo en donde contratan a personas engañadas. He estado muy de cerca en eso y les prometen muchas cosas, pero al final ninguna es verdad y la intención es que trabajen por poco y renuncien. Pero le pentan las expectativas. Bueno, no, aquí el Señor no es así. Él es muy honesto, sincero desde el principio. Y dice que si alguno va a Él y no está dispuesto a aborrecer todo por causa de Él, fíjese cómo termina, no puede ser mi discípulo. No puede, no va a poder. Aquí el Señor está diciendo, mira, ¿para qué vas a empezar algo que no vas a terminar? Primero tienes que estar dispuesto a algo. ¿Qué es ese algo? Aborrecer cualquier cosa de este mundo. Porque todo lo que el mundo te ofrece es temporal. Y un día, voluntaria o involuntariamente, vas a tener que renunciar a ello. Pero lo que yo ofrezco, dice el Señor, es eterno. Lo que yo te ofrezco es eterno. Pero si algo terrenal, algo de este mundo tiene más valor que lo que yo te ofrezco, ni siquiera intentes comenzar a caminar tras de mí. Es honesto. No puedes ser mi discípulo. Y hay un pésimo entendimiento en la palabra aborrecer. Aborrecer en este contexto no significa odiar, para nada. No está hablando de odiar. Bien, entendámoslo así. Usted va al diccionario, ve la palabra en su contexto y aborrecer significa dejar de amar. Y el Señor esto lo presenta de muchas formas en los evangelios. No se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y a la riqueza. No se puede servir al mundo y a Dios. No se puede agradar a la carne y al espíritu.
esto lo presenta de distintas maneras, pero es exactamente lo mismo. Cuando nosotros amamos a Dios, eso significa que Dios ocupa el lugar más eminente en nuestra vida. Tal cual cuando amamos cualquier cosa. Ahí el avaro ama el dinero y lo ama a tal punto de que no está dispuesto ni a gastarlo. Y hay personas que mueren con una cuenta bancaria millonaria, pero en la miseria, el amor al dinero. No, ese dólar, como dice Don Cangrejo en la Bob Esponja, no, ese dólar no lo toca nadie. Él acumula. Bueno, ¿qué enseña el Señor muchas veces? Cosas como, en este mundo, la polilla y el orín corroen. En este mundo, un día, perdemos nuestras posesiones, perdemos nuestros seres más amados y queridos. Nosotros mismos estamos de paso en este mundo. Cuando tomamos conciencia de que estamos en algo que es transitorio, debería pesar mucho algo que es eterno. Mucho. Bueno, esa es la primera parte. Y la segunda, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Fíjese, ¿qué significa tomar su cruz y venir en pos de mí? La palabra cruz en el contexto es cualquier aflicción, problema, dificultad, incluso la muerte. Porque cruz, en el contexto en que esto se escribe, representa la cruz, y la cruz no era otra cosa que una herramienta de muerte, de castigo, ejemplificador, etc. No necesitamos llegar muchas veces a la muerte para renunciar a Cristo. Muchas personas pueden renunciar a Cristo por menos, pero por mucho menos. Cambian lo eterno por lo temporal. ¿Qué continúa diciendo el Señor? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Y aquí no está hablando el Señor de los que le comentaba al principio. El humano, la persona humana, el ser humano, es bueno para empezar cosas. En este caso dice una torre, una edificación, pero usted llévelo al contexto que quiera. Cualquier proyecto, cualquier cosa que quiera emprender en su vida y que demande tiempo, esfuerzo, energía, posiblemente, muy posiblemente dinero, atención, y negarse a otras cosas. Menos recreación, menos diversión. No, yo me tengo que enfocar en esto para algún día terminarlo. Aquí está hablando de una torre y dice que quien, queriendo edificar una torre, piensa en una edificación, primero no se sienta a calcular cuánto sale esto, cuánto voy a demorar en esto. Me voy a demorar 100 años. ¿Para qué voy a empezar? No voy a vivir tanto. O me va a salir 1.000 millones. No, nunca voy a tener ese dinero. Pero hay personas que le dan nomás, como dice el dicho. Empecemos y en el camino vemos. En el camino vemos y en el camino tienen que devolver el auto, le embargan la casa o van a la cárcel. Es el peor de los casos. Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él. ¿Qué ocurre? No sé en otras partes del mundo, pero en Chile esto tiene mucho sentido. La gente es experta en burlarse de la desgracia ajena. Y hacemos incluso chistes y bromas de las tragedias, de las catástrofes naturales. Es experto el chileno. Es conocido por eso a nivel mundial, por lo que he estudiado. Pero aquí parece que en la cultura judía también ocurría. Y le dice, primero tiene que calcular, no sea que no termine y se burlen de él, ¿verdad? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comenzó a edificar, y póngale usted ahí el proyecto suyo que quiera. Comenzó a estudiar, comenzó un emprendimiento, un plan familiar, etcétera. Lo que usted quiera. Otro ejemplo. ¿O qué rey al marchar contra la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Bueno, son el doble, pero quizás nosotros estamos más armados. Ya, se equilibra, se equilibra. Eh, Son más, pero están ubicados en una posición estratégicamente inconveniente. Tienen todas las de perder, no importa que sean más. El rey primero calcula, evalúa, y sacando cuenta dice, no tenemos por dónde ganar, ¿para qué vamos a seguir con la guerra? Eso es lo que dice la palabra. Dice, y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, cuando todavía está lejos. Es decir, una persona sensata, ¿no es cierto? Todo lo contrario de una persona necia, una persona sabia. Lo hace, prevé lo que está dentro del alcance, lo que es posible, toma decisiones con sabiduría. Fíjese cómo termina el versículo 33, retomando lo que dijo al principio en el versículo 25 al 27. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa esto? Literalmente, bueno, voy a tomar hoy la decisión de ser cristiano, entonces mañana regalo mi casa, regalo mi auto, boto toda mi ropa y quedo con lo puesto. No, no significa eso. La palabra renunciar en el mismo contexto alude a la palabra inicial de, la voy a buscar literalmente aquí en el 26, aborrecer, dejar de amar. Si no conocemos a Dios o tenemos una visión, un entendimiento de Dios incorrecto, es totalmente normal que vamos a amar nuestra casa, vamos a amar nuestro auto, vamos a amar nuestro trabajo. Quizás no tanto el trabajo, pero sí el sueldo del trabajo, porque nadie trabaja sin un sueldo. Necesitamos cubrir necesidades y nos cambiamos incluso de trabajo porque acá me pagan más, mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas. Aquí está hablando de renunciar a qué? A amar. Tiene que estar dispuesto a amar a Dios, a su Señor, por sobre las cosas de este mundo. En pocas palabras, el Señor nos habla, no tomes decisiones apresuradas. Tampoco significa que vamos a estar esperando toda la vida para tomar la mejor decisión en este mundo, que es ser un discípulo del Señor. Significa tomar el tiempo necesario, como ese rey que se sentó a sacar cuentas, como esa persona que por no sentarse a sacar cuentas, cuando empieza a construir, que es la mitad, y todos se burlan de él. El Señor quiere evitar eso. Y en este sentido figurado, podríamos decir que incluso el que se burla de la persona que toma la decisión espiritual de seguir al Señor, pero que nunca tuvo la intención de renunciar a amar al mundo, podría ser Satanás. ¿Cómo se burlará Satanás de aquella persona que un día levantó su mano, confesó su fe, comenzó a seguir al Señor, pero al poco tiempo, esto no es para mí? ¿Cómo se burlará Satanás? Feliz, feliz. Y también él es un enemigo que nunca vamos a poder hacer frente como humanos, pero que jamás, jamás vamos a perder la guerra. La guerra no es la batalla, ¿no es cierto? Jamás vamos a perder la guerra, ¿sí? Estamos con el Señor Jesús. Pero si tenemos la intención de ir a la guerra contra las huestes celestiales de maldad, como dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, vamos a la muerte espiritual, vamos al fracaso. El Señor nos quiere evitar esa frustración, ese dolor. Nos quiere evitar eso. Esto se trata de hasta el fin. El libro de Apocalipsis, tengo dos versículos en el capítulo 2 que nos expresan esta misma idea.
Los voy a llevar a Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a ver primero el versículo 26. Capítulo 2, versículo 26. Hablándole a la iglesia en Tiatira. Mire la promesa. Y la promesa es extraordinaria. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, te daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El Apocalipsis es un libro de figuras. En pocas palabras nos dice, persevera hasta el fin y serás salvo. Persevera hasta el fin y tendrás éxito espiritual. Alcanzarás la promesa. Más literal, más directo, esto mismo lo encontramos en el versículo 10, en el mensaje de Dios a Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué decía anterior? El que persevere hasta el fin. Que persevere hasta el fin. Es decir, el tiempo que sea necesario para cualquier proyecto. En este caso, nuestro proyecto es llegar a la vida eterna por medio de Cristo para estar un día en la eternidad con Dios. Entonces, el hasta el fin, el tiempo necesario, aquí es más explícito y nos dice hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Recuerda lo que estuvimos viendo en Lucas 14? Señor Jesús declara que es necesario dejar de amar este mundo para hacernos un discípulo de Él. Aborrecer las cosas de este mundo para poder seguir las cosas espirituales. Y tiene sentido. Fíjese que Jesús tuvo que ser fiel hasta el fin. Y como dice, ese fin fue la muerte. Él llegó hasta lo último para darnos la oportunidad real de salvación. Una oportunidad real. No una alternativa, una probabilidad. Porque como decía yo al principio, cuando nosotros tenemos expectativas humanas y nos proponemos cosas materiales, es posible que tengamos éxito o es posible que no. Podemos o no tener éxito en los proyectos que nos planteamos terrenalmente. Un emprendimiento, lo que sea, puede resultar o no, una carrera que estudiemos, qué sé yo. Pero tenemos la posibilidad de éxito si la empezamos y le damos el tiempo necesario. Todo el tiempo necesario. En cambio, espiritualmente, tenemos la certeza, tenemos la seguridad, tenemos la garantía divina de que vamos a tener éxito espiritual. Eso no se lo garantiza a nadie terrenalmente. Usted puede poner todo de su parte y 2, 3 o un solo imprevisto y le falló todo el proyecto. Se lo digo por experiencia. Usted no falla en nada, pero las circunstancias no se dieron. Listo, no resultó. Con el Señor nunca va a pasar eso. Él murió para darle a usted una oportunidad segura de salvación. Pero también Él es honesto en decir, mira, si tú eres mi discípulo, vas a alcanzar vida eterna. Pero necesitas aborrecer las cosas del mundo, todas las cosas del mundo. No significa odiarlas, no significa maldecirlas, olvidarse de ellas, no, para nada, al contrario. Hay mucha instrucción en la palabra acerca del amor a los padres, el amor a la esposa, el amor a los hijos, mucho, mucho. Pero Cristo es claro, si tu amor no sobrepasa ese, no vas a poder ser mi discípulo. No vas a poder. Porque más de alguna oportunidad vas a tener que elegir. Y si no me eliges a mí, ¿qué estás eligiendo?
desviarte de la vida eterna. Porque Cristo es un camino. Y no hay desvíos para llegar más rápido. Peor aún si nos devolvemos. Si nos desviamos, no va a ser un atajo. Nos vamos a alejar del objetivo. ¿Cuánto más si nos regresamos? ¿No es cierto? Entonces Cristo es honesto en declararnos una necesidad. Es muy común que se predique un Dios, no estoy hablando del Dios de la Biblia, un Dios que bendice a derroche y que ofrece todo sin condición. Se habla mucho de la prosperidad y de que con Dios va a tener éxito en encontrar un trabajo o en sanarse. Y que va a ser muy bendecido siguiendo a este Dios. Que Dios tiene promesas extraordinarias para usted. Póngase en las manos de Él y todo va a salir bien. Pero esa es solamente una parte. Esa es solamente una parte del Dios que muestra la Biblia. Lo que acabo de decir no es mentira, pero tenemos que añadirle a eso que las bendiciones son el resultado de la obediencia. Porque el mundo entiende las bendiciones como un efecto inmediato. Pero la Escritura nos presenta las bendiciones como un resultado o un efecto de buscar y estar en comunión con Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Entendiendo, y esta es una frase clave, la tengo anotada aquí para no olvidarme, entendiendo esto. Continuar con lo iniciado tiene estricta dependencia con el motivo por el que iniciamos. ¿Se entendió? Voy a repetir. Continuar con lo iniciado tiene estricta dependencia con el motivo por el que iniciamos. En este mismo sentido, vamos a ver ejemplos terrenales y ejemplos espirituales. Y quizás se va a entender mejor el ejemplo que quise dar, anticipándome un poco a ver estos ejemplos. Terrenalmente, yo me puedo acercar a Dios por distintos motivos. Puedo tener mis propios motivos. Puedo tener mis propios, como podríamos decir, digamos los motivos por ahora. Bien. Y esos motivos pueden ser, por ejemplo, estudiar una carrera. Yo me acerco a Dios declarándole al Señor y confiando en Él de que yo voy a poder estudiar una carrera y terminarla. Bueno, y soy bendecido y entro a estudiar una carrera y la termino. Y bueno, si ese fue el motivo por el que me acerqué a Dios, ¿qué va a pasar después? Bueno, si ese era el motivo cumplido, hasta luego. Y daré testimonio al resto de mi vida que gracias a Dios terminé la carrera. Pero hasta ahí llegó mi caminar con el Señor, porque el motivo por el que yo me acerqué es para que Él me iluminara y me diera inteligencia intelectual, etc. Lo mismo, y aquí tengo dos ejemplos más, podríamos hablar de salud. Yo me acerco a Dios porque me he encontrado una enfermedad, estoy esperando unos exámenes, o quizás ya me dieron la respuesta y es terminal, qué sé yo, y me acerco a Dios, obviamente, para que me sane. Y de verdad, tengo toda la fe en que el Señor me sane, pero ese es el motivo por el que yo comencé a caminar. Y bueno, tarde o temprano, me voy a sanar. O me van a dar los resultados. Mire, realmente no era tan grave como pensábamos. Todo bien con este tratamiento. ¿Qué va a ocurrir? Si yo me acerqué a Dios por un tema de salud y ahora estoy sano, ¿qué va a pasar? Es lógico. Gracias, Señor. Nos vemos cuando me enferme de nuevo. Obvio. O puede ser un emprendimiento. Señor, yo quiero tener éxito en este emprendimiento. Puede ser el que usted se imagine y quiero que usted me ayude a que esto sea exitoso. ¿Ya? Y me acerco al Señor y me preocupo de la voluntad de Dios y tengo éxito en ese emprendimiento y ya el emprendimiento empieza a andar solo.
como todo emprendimiento ya maduro, desarrollado. Y bueno, por ese motivo me acerqué a Dios, entonces, gracias Señor. Nos vemos cuando inicie otro emprendimiento. Cuando tenga otra idea, otro proyecto, me vuelvo a acercar a ti para que me ayude a tener éxito. Entonces yo lo llamo a esto motivos ilegítimos. Motivos ilegítimos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un Dios eterno para cosas temporales. Lo escuchó bien, ¿verdad? Estamos enfocando cosas temporales asociadas a un Dios que es eterno. Dios, si bien nos va a bendecir con toda clase de bienes, con trabajo, con estudiar, con salud, con el alimento, con el vestirnos, con el techo y con mucho más de lo necesario, porque levantemos la mano a todos. ¿Quién no tiene más de lo necesario? Todos. Quizás no tenemos todo lo que queremos, esa es otra cosa, pero tenemos más de lo necesario. ¿Usted alguna vez había caído en la cuenta que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, aquí, vive mejor que cualquier rey o emperador en la historia antigua? ¿Había pensado en eso? Condiciones higiénicas, tiene sed, abre la llave, quiere algo heladita, tiene el frigider. Estamos en una era dorada, en donde la clase media, y quizá un poco menos, tiene las comodidades que nunca tuvo un emperador ni un rey en la antigüedad, hermano. No sé si había caído en esa cuenta. Tenemos más de lo necesario. Está bien que siempre queramos más. Está bien tener aspiraciones. Pero si ellas son siempre terrenales, van a empezar y van a terminar, o van a empezar y no van a resultar, pero va a ser algo temporal. Los motivos legítimos para una relación con Dios son eternos. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro. A ver, no. Sí, bueno, vamos a ir al apóstol Pedro. Juan 6. Juan capítulo 6. Mire lo que nos dice esto. Es extraordinario. Juan 6. Y el versículo es el 66. Recordamos la honestidad de Jesús cuando estábamos viendo Lucas 14. Mira, si tú me vas a seguir como a una cosa más de este mundo, también me vas a dejar de seguir como a una cosa más de este mundo. Si tú no me vas a comenzar a seguir como algo de lo que depende tu eternidad, por la cual mi Hijo unigénito vino a este mundo a morir, y por lo que tú vas a necesitar anteponer todo para que eso termine tu salvación, puedes empezar a ser mi discípulo, pero un día vas a decir, esto es lo que yo quería, gracias, hasta luego. Y son motivos ilegítimos para seguir a Dios. Porque cuando se cumplen, dejamos de seguir a Dios. Juan 6, 66 también nos habla de la franqueza del Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. No pocos, muchos. ¿Qué haría un candidato? Cambia todo su plan de gobierno, po. Ay, no les gustó. Ya, todo al revés entonces. Ay, vuelven todos contentos, po. Y así, po, en todo contexto, se invierten las condiciones y todos felices. Pero el Señor, que dijo aquí, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Pero cómo? Si eran discípulos. Y aquí como que no calza la definición, porque discípulo significa seguidor de. Eso es un discípulo, el que sigue a. Entonces, ¿cómo pueden ser seguidores si no andaban con Él? Entonces aquí podríamos decir, es que eran ex discípulos. Eran ex discípulos. Ya no andaban con Él. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús a los 12? Ya miren, vamos a cambiar las condiciones para que ustedes nos vayan también, pues. ¿Ah? O les voy a prometer cosas adicionales, vamos a llegar a un acuerdo. No. Mire la honestidad del Señor Jesús.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí está la puerta, ahí está la puerta. No que a Jesús no le interese que ellos continúen siguiéndole, pero Jesús es honesto. Jesús no obliga a nadie a seguirle, así como nadie lo obligó a morir en la cruz o venir a este mundo estando en forma de Dios y venir y tomar forma humana. Ya eso es humillante. Se convirtió en uno de nosotros siendo Dios. Pero es como si fuera poco, vino a soportar toda la insensatez humana también. El vejamen, la calumnia, el maltrato, la muerte en la cruz. Entonces, Jesús es honesto en decir, si quieren irse, yo no los obligo. Yo estoy muriendo en la cruz por amor, para realmente salvarlos, pero no los obligo a que se salven. Esto tiene que ser una decisión de ustedes. No puedo decidir yo por ustedes. ¿Ha pasado usted por esa circunstancia? Cuando nadie puede hacer lo que usted tiene que hacer, o nadie puede decidir lo que usted tiene que decidir. Bueno, eso pasa con el Señor Jesús. Nadie puede decidir lo que nosotros tenemos que decidir en nuestra relación con Dios. Porque cuando estemos delante de Dios, no le vamos a poder echar la culpa a nadie. No, es que este hermano me miraba feo, o no me da la oportunidad de orar. ¿A quién estabas siguiendo tú? ¿Al hermano? ¿A ese grupo de personas? ¿O a Jesús? Si el motivo, mire, se lo vuelvo a leer, continuar con lo iniciado tiene estricta dependencia con el motivo por el que iniciamos. Se inició usted como cristiano porque el grupo que conoció se sintió cómodo, porque lo encontró algo especial, etcétera. Bueno, cuando se acaba lo especial o cuando ya no se siente cómodo, se va nomás. Se acabó. Ese fue el motivo por el que empezó. Pero empezó usted teniendo la convicción de que Cristo murió en la cruz y que un día Él lo va a salvar, un día Él lo va a confesar delante de su Padre y delante de todos los ángeles y va a decir, Él es uno de los que me siguió hasta el fin y que aprovechó la oportunidad de la sangre que yo derramé. Porque hasta ahora, declara la Escritura, muchos pisotean la sangre de Cristo. Caminan en esta vida como pisoteando la sangre de Cristo, como algo inmundo. Así dice el autor de Hebreo. Pero los que toman conciencia, están convencidos de que es una sangre santa, es la sangre del justo, por el que podemos ser justificados y santificados delante de Dios. A él, si realmente llega a una desaveniencia con un hermano, primero va a intentar resolverla, si no es posible, porque como humano a veces no resulta, bueno, seguirá a Cristo en otro lugar, de otra manera, pero su objetivo es Cristo. Su objetivo es Cristo. Quizás cuántas veces ha pasado por nuestra mente, o quizás nos hemos alejado un tiempo quizás de caminar con el Señor. Esta pregunta ha pasado por nuestra mente. El Señor diciéndonos, ¿quieres acaso también tú irte con ellos, con los que han caminado, con los que se han regresado, con los que se han desviado? ¿Quieres tú también irte? Si estamos aquí, es porque entendemos lo mismo que Pedro, hermano. Por lo menos hasta hoy día. Por lo menos hasta hoy día. Ya contestó Pedro. Le respondió Simón Pedro, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Mire la pregunta. No, a veces no vale responder con pregunta a la pregunta. Pero aquí sí. Jesús dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Pedro dice, ¿y a dónde? ¿Con quién? ¿Hay otra alternativa? ¿Jesús es una alternativa? No. Jesús es una exclusividad. Es una exclusividad. Y podemos ir a un montón de versículos en donde dice que no hay otro por quien podamos ser salvos. No hay otro.
Aunque humanamente muchas doctrinas inventan distintas alternativas, caminos, otras religiones, etcétera, la palabra de Dios nos declara, no hay otra alternativa, porque no hay alternativa. Cristo tiene exclusividad. Bueno, y esto lo tenía muy claro el hermano Pedro y dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más hay palabras de vida eterna? Fuera de Dios no hay palabra de vida eterna. Solamente en Dios y en sus siervos, en sus ministros. Ya los conocemos de distintas maneras. Profetas, apóstoles, etcétera. Solo en Él tenemos palabras de vida eterna. Espiritualmente, tenemos decisiones legítimas, porque lo espiritual es eterno. Fíjese lo que nos declara el mismo apóstol en su segunda carta. Segunda de Juan, un poquito atrás, una de las últimas epístolas, ¿no es cierto? Segunda de Juan. ¿Qué nos declara acerca de esto mismo? Él va a extender este entendimiento. Aquí la encontré. Segunda de Juan. A ver. Es la primera. Primera de Juan. Devuélvase una cartita, está al lado. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15. Y fíjese cómo las palabras de Jesús cuando Él caminaba en su ministerio y enseñaba, son las palabras que fielmente transmiten quienes fueron sus apóstoles. Ellos no pensaron y dijeron, pero vamos a perder votos, vamos a perder adeptos, vamos a perder seguidores. No podemos decir esto. ¿Cómo vamos a ofrecer esto? No, no conviene, vamos a ser muy pocos. ¿No? Una línea el Señor. Lo encontró, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Vamos a leer 3 versículos. Este párrafo extraordinario que de alguna manera resume todo lo que hemos dicho. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra amar al mundo, ¿qué significa? No significa odiarlas. Nuevamente, está en el contexto de aborrecer. Está en el contexto de que yo no puedo amar a A si amo a B. ¿Por qué? Porque sirvo a B. Es como los ejemplos que puse al principio. Cuando Jesús hace la analogía de las riquezas y Dios, o un sinfín de otras comparaciones. Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En pocas palabras, lo mismo que dice Santiago. El que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos amar al mundo y a Dios, ¿por qué? Son fuerzas que se oponen. ¿Cómo le podemos dar el gusto a la carne y al espíritu si son fuerzas que se oponen? Sería como trabajar en cualquier dos lugares que cumplen funciones opuestas. Imagínese que usted trabaje a medio tiempo en un cartel de droga y el otro medio tiempo en un departamento antidroga. ¿De qué estamos hablando? Si es lo mismo, y usted puede pensar en muchos más ejemplos. Pero esto es lo que nos está declarando aquí. Si el amor del Padre no está en ti, entonces tú amas al mundo. Pero si tú amas a Dios, el amor de Dios está en ti, entonces tú te has desprendido del amor de este mundo.
no significa que no vamos a disfrutar de las cosas bellas y las bendiciones que tenemos en este mundo. Significa, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? No voy a ir a ese pasaje en Mateo, dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está lo que te importa? Ahí va a estar tu corazón. Lo que te importa está en Dios, ahí va a estar tu corazón. Las cosas que te importan son de este mundo, ahí va a estar tu corazón. Y normalmente no vas a tener tiempo ni ganas para las cosas de Dios. Y viceversa. Si tu corazón está en Dios, muy probablemente hay cosas para las que no vas a tener tiempo. Diversión, descanso, ocio, recreación. Hay muchas cosas que decir, no, porque yo quiero esta oportunidad, mira, hay una oportunidad de un retiro con hermanos, hay una oportunidad de un estudio bíblico, de un seminario, o hoy día mismo, estamos reuniendo un día domingo, está la oportunidad de tener comunión con otros que tienen el mismo fin que yo. Y nos vamos a potenciar. Porque saliéndome un poquito como un desvío, las personas con intereses en común se potencian. Fíjese que hasta dos delincuentes que no se conocen, por tener el mismo fin y las mismas metas, se pueden poner de acuerdo. Oye, asaltemos, robemos juntos, nos va a ir bien. Ah, sí, pues de veras, tenemos más posibilidades. Y así hay hasta bandas. Y también está lo que se denomina el crimen organizado. Ya no es un delincuente individual, solitario, no, es crimen organizado. Y hay bandas, hay organizaciones criminales. Entonces se potencian, porque tienen un interés en común. Y así también a veces videojuegos, sobre todo en los jóvenes y no tan jóvenes. Y es válido, los gustos son de cada uno. Y así de repente hay torneos, hay campeonatos, y hacen equipo, incluso a distancia, por internet, y hacen grupos, y se potencian. Y así un montón de otras cosas que tienen en común, ¿ya? Salvar a los delfines, qué sé yo, lo que sea. Se potencian porque tienen intereses en común. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el interés en común de conocer a Dios cada día más, acercarnos cada día más a Él, que nuestra relación con Dios sea cada vez más íntima, más profunda, madurar, crecer en el Señor? Nos potenciamos. Bueno, ahí se acabó el desvío. Versículo 20, versículo que estábamos viendo de Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Todas esas son cosas carnales y son cosas naturales de la carne. Pero ¿qué pasa en el versículo 17? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos está declarando o aconsejando el apóstol Juan aquí? No trances, no negocies, no cambies lo temporal por lo eterno. No cambies, no canjees. No hagas un trueque en lo que por lo temporal pierdas lo eterno. Eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras el apóstol Juan. Sabemos que los planes de Dios son maravillosos. Sabemos que los planes de Dios son extraordinarios. Sabemos que Dios tiene montones de bendiciones para nosotros en nuestra vida. Dios es un Dios bueno, misericordioso, amable, benefactor. Sabemos todo eso, pero a veces olvidamos que tenemos un Dios eterno. Y hacemos bajar a Dios a nuestras necesidades temporales, terrenales.
Dios tiene cuidado por sobre las terrenales de nuestras necesidades eternas. Entonces, sí, Dios es maravilloso, extraordinario, pero Dios es eterno. Y si buscamos a Dios por algo temporal, nuestra búsqueda va a ser temporal. Pero si buscamos a Dios válidamente, legítimamente, por la razón correcta que es lo eterno, nuestro caminar va a durar hasta el fin. Nuestro caminar va a ser toda la vida, hasta la muerte por la causa que sea. Y Él nos promete la corona de vida. Él nos promete un lugar extraordinario que la Escritura la define como cielo, 5 letras para un lugar extraordinario que no podemos definir. Y vamos a terminar, vamos a volver al Evangelio de Juan. No, son 2 versículos los que nos faltan para terminar. El primero está en Juan, el segundo en Hebreos. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Y estos 2 versículos con los que vamos a terminar el mensaje de esta oportunidad nos van a dar el aliento, la energía para atesorar esto como palabra de Dios. ¿Ya? Porque no son cosas que se me ocurrieron a mí, sino que cosas que vienen del corazón y la boca de Dios. Usted las puede verificar en su propia Biblia. Juan capítulo 12. Versículo 25 y 26. 25 y 26. Extraordinario lo que nos dice, lo que nos declara, lo que nos dice el Señor aquí. Son palabras literales de la boca del Señor Jesús. Son palabras extraordinarias de la boca del Señor Jesús. Fíjese. Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida la perderá. En el contexto que ya hemos estudiado por largo tiempo en esta ocasión. No significa que tenemos que odiar nuestra vida y suicidarnos, irnos a ahorcar o darnos un tiro. No. Entendemos el contexto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No podemos vivir la vida para el mundo y para Dios. O aborrecemos a Dios y vivimos esta vida, amando esta vida, o aborrecemos esta vida amando a Dios. Pero no podemos, como decía en el ejemplo, trabajar en un escuadrón antidroga a medio tiempo y el otro medio tiempo en un cartel de droga, no se puede. Versículo 26, la promesa. La promesa, hermanos. Las bendiciones de Dios, todas. Yo lo desafío a buscar una sola. Que no sea consecuencia de la obediencia y buscar a Dios. Eterna estoy hablando, ¿ah? Porque bendiciones temporales, Dios bendice a todos. Buenos, malos, hijos, no hijos, a todos. Eso declara la Biblia. Pero las bendiciones eternas, que es a lo que estoy apuntando en esta ocasión, son consecuencias de buscar y seguirlo a Él todo el tiempo que sea necesario. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué puedo decir, hermano? Todas las personas quieren ir al cielo. Sobre todo cuando estamos en una circunstancia muy delicada, en un hospital o lisillanamente en un velorio. Ahí todos queremos pensar que se fue con Dios y que se fue al cielo y que se va a salvar. Y usted dice lo contrario y lo sacan a patadas de ahí, aunque sea verdad. Pero ¿qué dice aquí? ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Usted quiere estar donde está Jesús? Porque ahí está Él, en el cielo. Porque Él reina y gobierna junto al Padre en los cielos. Y dice, aquí está la clave. ¿Quieres estar donde está Jesús? Esa es la promesa, ¿verdad?
Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Usted quiere estar donde está Jesús un día? ¿Usted quiere llegar ahí, ¿no es cierto? ¿Es su meta? ¿Es su proyecto eterno? Entonces usted hoy día está preocupado de servir al Señor. Entonces usted hoy día, su preocupación que está por sobre toda preocupación es ser un siervo del Señor. Servir al Señor. Y agrega que el Padre le honrará. Eso es para un sermón completo. Pero en pocas palabras, la persona, el hombre humano que está desvinculado de Dios, busca la gloria de hombres, humana, temporal, y a veces llega a matar por eso. Nosotros buscamos ser honrados por el Padre un día. Y vamos a terminar con Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Y vamos a también leer solo 2 versículos, 8 y 9. Puede buscarlo, puede anotarlo, memorizarlo. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y tener un Salvador es una promesa de Dios para nosotros. Dios nos promete salvarnos un día. Dios nos promete habilitarnos un Salvador un día. Pero como yo dije anteriormente, toda promesa, toda bendición es consecuencia de buscar, de seguir, de obedecer a Dios. Con esto vamos a despedir el mensaje. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso dice el versículo 8, hablando de Cristo. Cristo aprendió a ser obediente en un cuerpo como el nuestro, frágil, débil, con limitaciones. Porque a veces estamos cansados, sí, a veces estamos cansados. Pero si nos podemos levantar para ir al trabajo, también nos podemos levantar para ir a la iglesia. Porque a veces quizás tenemos sueño, pero un hermano puede necesitar, o una persona puede necesitar que le demos una manito. De hecho, hay personas que si hubieran recibido una palabra de ánimo, un minuto antes no se hubieran ahorcado a ese punto. A veces una persona necesita solamente que le escuchen. Entonces, Cristo aprendió la obediencia. Cristo también a veces estaba re cansado, ya a veces estaba re aburrido, pero había algo que se llama amor a la humanidad. Su amor a la humanidad era más grande que su cansancio. Su amor a la humanidad era más grande que su aburrimiento. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Que nuestro amor a Dios también madure. Esto no es instantáneo, esto es un proceso, pero ese proceso de perfeccionamiento tiene que apuntar a que nuestro amor sea más grande que nuestro aburrimiento, nuestro cansancio, etc. Cristo aprendió eso. Y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces preguntan, ¿y por qué se demoró tanto? 30 años. Bueno, posiblemente ahí tiene la respuesta. 30 años perfeccionándose para llegar a enseñarnos lo mismo que él aprendió. Es una posibilidad, ¿verdad? Pero aquí viene la parte importantísima, el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese que aquí hay 2 palabras claves que son eterna y obedecen. Y el mundo así busca este versículo y lo lee. Lo voy a leer sin esas 2 palabras. Mire cómo suena. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos. Suena medio extraño, pero bonito. Como le gustaría a todos que suene. Que Cristo es Salvador para todos. Pero no, hay 2 palabras clave, hermanos, que son eterna y obedecen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno. Y el motivo por el que vamos a llegar un día a la eternidad con Él es porque nos enfocamos en un objetivo eterno.
Si nuestro objetivo es temporal, cualquiera sea, un día vamos a dejar de caminar. O vamos a caminar de manera deficiente al punto en que el Señor ese día nos va a decir, no te conozco. Entonces, lo primero, el Señor Dios nos ofrece una salvación eterna. Es válido decir que a veces un bombero ha salvado, literalmente ha salvado a alguien de las llamas, o un salvavidas de alguien de ser ahogado. O también un médico puede haber salvado a alguien por medio de una cirugía de algo que si no era intervenido moría. Entonces sí, el médico lo salvó. O quizá un abogado salva a alguien de ir a la cárcel por defenderlo ante un tribunal. Bueno, la palabra salvar está tan degradada que a veces le dicen a alguien, oh, me salvaste porque me prestó 5.000 pesos. O sea, cosas que no pesan nada, así como, oh, me pagaste el celular, me salvaste. No, eso es nada. La palabra salvación pesa mucho y cuando es eterna, no hay nada que pese más. Y Cristo, dice aquí, se perfeccionó para ser autor de salvación eterna. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, no para todos. Para todos los que le obedecen. Todos, me incluyo, porque no creo que haya nadie en este mundo que no, todos queremos un Salvador aquel día. Todos queremos un Salvador aquel día, que nos salve de la perdición eterna, de ser excluido eternamente de la presencia de Dios. Todos queremos un Salvador en el futuro. Esa es una promesa. Para alcanzar esa promesa, para tener un Salvador en el futuro, necesitamos un Señor en el presente, el Señor Jesús. Él promete salvar, Él promete ser el Salvador de todos los que hoy le obedecen, de todos los que hoy lo han aceptado como el Señor de su vida, de su existencia. Si usted un día aceptó al Señor como el Señor de su vida y de su existencia, con un objetivo eterno, estar con Él por toda la eternidad, persevere, como dice la palabra, perseveremos en ello. Si todavía está en esa decisión, yo lo animo a considerarla seriamente, porque de eso depende nuestra salvación eterna, nuestra estadía eterna con Dios un día en el cielo. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes.